Buenas, buenas. Hola a todos. Hola, ¿Qué buenas tal? tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un poquito a hacer la presentación. La escuchan por lo menos la mayor cantidad de asistentes en el día de hoy, que de por sí ya le agradecemos a todos estar del otro lado. Muy buenas tardes, Gabriela, Santi. Muchas gracias por unirse en un día como hoy, feriado, el Día de la Virgen, con muchísimo calor. Pero bueno, vamos a hablar un poquito con la doctora Carmen Longa Virasoro de lo que ha sido su participación en la COP27, una eximia asistente de la COP27, como van a ver ahora en la presentación, que tenemos el honor de tener hoy con nosotros, que es nuestra partner. Ella es directora, socia de Carbon Club Agroclimatic Solutions. Y entre todas las cosas que es abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires, es consultora internacional especializada en sustentabilidad, cambio climático y cooperación internacional, cooperación canadiense, alemana y del Banco Mundial. Profesora de grado y de posgrado en la Universidad de Belgrano y ha participado desde sus comienzos en las COPs, en diferentes COPs, y en la última lo ha hecho en calidad de delegada de la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias, Carmen, la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, y también representando a la Universidad de Belgrano. Bueno, esto no es todo. También tenemos adelante nuestra una experta nacional en normas ISO de declaraciones ambientales y huella de carbono. Preside e integra la comisión directiva de numerosas asociaciones civiles que tienen como objeto la protección del patrimonio cultural y el acompañamiento de los pueblos originarios. Chapo, Carmen, un gustazo tenerte con nosotros. Sí, qué interesante poder iniciar esta conversación acerca de un hito tan importante como otra conferencia de las partes, ¿verdad? Y conversar acerca de qué es una conferencia de las partes, qué es una COP. Una COP es una reunión anual que se hace en el marco de una convención, en este caso la Convención Marco de Cambio Climático, ¿sí? Esta Convención Marco de Cambio Climático se creó en 1992 en Río de Janeiro y a partir de entonces anualmente se realizan esta conferencia de las partes. ¿Para qué? Para asegurar que el objetivo de la convención, que es la estabilización de los gases de efecto invernadero en la atmósfera para neutralizar el aumento de la temperatura del planeta, se pueda realizar. Y este esfuerzo es un esfuerzo internacional. Participan todos los países signatarios de la convención y, por supuesto, también nuestro país. 196 países, así es, en la Unión Europea. Así que, bueno, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo, Carmen, en esta COP27? ¿Cuál fue la sensación? Bueno, dos semanas después del final de la COP 27, que como saben tuvo lugar en Egipto, seguimos analizando lo que significó esta COP, tanto para la política climática como para los mercados de carbono. Ya sabíamos que esta COP de Sharm el Sheikh no iba a ser tan importante como la COP de París en el 2015 o la de Glasgow el año pasado, pero incluso con estas bajas expectativas, ¿cuáles fueron los avances más significativos que podemos detallar? Podemos decir que se ha aprobado el Fondo de Pérdidas y Daños que asegura las contribuciones financieras para los países vulnerables. ¿Por qué esto es verdaderamente histórico? Porque es una gran victoria para los países en desarrollo, después de muchos años de intentarlo y fracasar. Los países desarrollados, liderados por la Unión Europea, hicieron una concesión significativa en el último minuto y En eso el último realmente minuto. salvó la agenda de la COP, ¿verdad? Si
ahora sabemos que si este proceso avanza, está respaldado por compromisos reales y fondos efectivos, porque esto se va a hacer operativo recién en la COP28, el año próximo, esto puede transformar toda la dinámica de la negociación, que ha estado estancada durante tantos años entre países desarrollados y países en desarrollo. Tenemos ya algunas promesas multimillonarias que se anunciaron recientemente para financiar transición energética en Egipto, en Indonesia, y algo similar para Sudáfrica que se anunció en la COP26. Estos son signos de una tendencia alentadora. El segundo punto que sí podemos decir que ha sido un avance interesante son los avances en las reglas para el mercado de carbono. ¿Por qué es importante que haya un mercado de carbono de Naciones Unidas? Porque eso va a impulsar de una manera exponencial tanto la confiabilidad, sino el volumen de bonos de carbono que se empiece a comerciar. Entonces, nosotros en este momento tenemos lo que llamamos el artículo 6 del Acuerdo de París, que es el que determina cómo va a funcionar ese mercado de carbono. Hay una parte del artículo 6 que sí ya va a estar operativo, que es el de acuerdos entre países, ¿sí? Incluso ya tenemos algunas transacciones, algunas operaciones que después vamos a comentar, que ya están operando de acuerdo a este artículo 6. Es decir, tenemos una parte del artículo 6 que ya está operando y ya tenemos un proyecto. Entre Suiza y Ghana han hecho un comercio de emisiones que va a permitir reducir el metano de los productores de arroz de Ghana. Es un sector importantísimo para la economía de Ghana, implica cerca del 80% de su economía, así que ahí ya tenemos es decir, una operación con sus beneficios, con su contribución al desarrollo sustentable. Pero la otra parte que todos esperábamos con mucho interés, que es cómo se podrá comerciar en el marco de un mercado organizado por Naciones Unidas entre organizaciones no estatales, es decir, podrían ser grupos de productores, podrían ser fundaciones, etcétera, actores no estatales que quieran comerciar sus emisiones, esas reglas todavía no se han cerrado. Ese es un tema pendiente que todos esperábamos con muchísimo interés porque iba a dinamizar el mercado de una gran manera, ¿verdad? Así que ese serían las luces y las sombras de los avances en el mercado de carbono. Pero vamos siempre con la agenda positiva. Los mercados de carbono están en pleno apogeo. En esta COP, a diferencia de otras COPs, en todos los eventos nacionales, regionales y demás, había un marcado interés por el mercado de carbono, que en este momento va a estar orientado mucho, con mucho énfasis, en el mercado voluntario, porque, como comentamos, todavía no tenemos la regla completa del artículo 6 del Acuerdo de París. Ahora bien, sí, exacto. Por eso vemos que si veíamos los programas de los eventos, estaban llenos de presentaciones sobre mercados de carbono y nuevos anuncios se hicieron diariamente. Incluso fue bastante difícil hacer un seguimiento de todos estos anuncios clave. Ya les hablé de lo que hicieron Suiza y Ghana, también comentar los acuerdos bilaterales que firmó Singapur con Colombia, Ghana, Marruecos, Papúa Nueva Guinea, Perú, Tailandia, Vietnam. Ellos firmaron también un memorándum de entendimiento para la generación de estas unidades que se llaman ITMO, son las que se hacen entre países, y lo harán de acuerdo al estándar Global
Carbon Council, que tiene su sede en Qatar, ¿sí? Y también hizo acuerdos similares con Verra, Gold Standard, que son otras entidades emisoras de bonos de carbono, pero eso fue previo como preparación a la COP27. También otro ejemplo muy interesante es la Asociación para la Aplicación del Artículo 6 que puso en marcha Japón. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión de estas normas, para crear una capacidad y sobre todo para ayudar a diseñar mercados con alta integridad, porque lo que queremos es que los bonos que se emitan sean de gran calidad y que puedan soportar el escrutinio de todas las partes interesadas. Y Este también, mercado de bonos azules. ¿cómo? ¿Qué nos pone? Este mercado de bonos azules, el que están hablando Claro, ahora. los mercados de bonos azules también. Después ya vamos a hablar de todos los sectores y subsectores que se suman. Como ves, hay un dinamismo enorme. No hay sector ni subsector que quiera quedarse atrás. ¿Por qué es esto? Porque todos están obligados a reducir. Pensemos que para el 2050 tenemos que tener una sociedad como la que vivimos hoy, miremos a nuestro alrededor, los bienes, servicios, movimientos de personas, mercancías, capitales, todo eso lo vamos a tener que hacer pero con 0 emisiones. Y ese gran desafío es el que tienen todos los sectores, ¿sí? Bien, Carmen. ¿Cuál sería el compromiso que necesitamos hoy a la luz de todas estas situaciones que venimos viendo? Porque ya venimos con compromisos de atraso, porque, digamos, no todo ha sido exitoso en esta COP27, también no podemos desoír lo que ha sido el reclamo de varios sectores relativos a lo que se esperaba y lo que no fue. Se esperaba que se hable de esta falla de los países en sus compromisos, de esos desembolsos que nos llegaron. Y de repente, bueno, a último momento salvaron, como dijiste vos, la situación ¿Sí? con este fondo bendito, que en concreto sería importante para quienes nos están escuchando ponerlo en palabras, a ver, este fondo qué busca con mitigando estas pérdidas y daños. ¿Qué busca? Por ejemplo, la construcción de un puente, está buscando reformas estructurales. ¿A qué apuntaría este fondo nuevo que están creando? Cada país, cada región va a identificar cuáles son las pérdidas y daños que el cambio climático le produjo. Pensemos en la tragedia humanitaria de Bangladesh, pensemos en países enteros que están azotados por incendios forestales, pensemos en estados insulares cuya existencia directamente está en juego, porque para ellos no es tener una pérdida o un daño, es desaparecer. Entonces, cada uno de esas pérdidas y daños, obviamente, tienen que ser beneficiarios de este fondo, pero ¿de qué modo? ¿Quién podrá solicitar esos fondos? ¿Y para qué específicamente? Que por eso es muy lúcida tu pregunta. ¿Cuál va a ser el objeto de este fondo? ¿Quiénes podrán aplicar y cómo lo harán? Eso recién se va a tratar en la COP28. Pero en general podemos decir, para tener un concepto bien claro, es el cambio climático provoca impactos significativos en todas las dimensiones de la actividad y de la vida misma de las comunidades, en todos los países, obviamente de acuerdo a las características de cada región. Pero esas pérdidas, esos daños, obviamente tienen un valor, no solamente social y ambiental, sino también económico. Y esa valoración es la que tendería a compensar el fondo de pérdidas y daños que se ha aprobado, cuya generación, cuya creación se ha aprobado, ¿no? Pero ahora tenemos que ir a la letra chica. ¿Qué quiere decir esto? Y eso lo tendremos recién el año próximo en Dubái, ese
porque se va a realizar la COP28, se va a realizar en Emiratos Árabes, cuya capital es Abu Dhabi, y el lugar donde se va a realizar la COP28 es Dubái. Carmen, el día 14 de noviembre fue un día muy importante para las mujeres en la COP, en el marco de la COP, y para tratar el tema de aguas. Dentro de las definiciones del tema de aguas, que está muy relacionado también con la mujer, y sobre todo en el marco de esta COP que tuvo lugar en África, y del rol de la mujer en esas sociedades y lo que implica, esto que el hombre se vaya a buscar, cómo se quedan las mujeres cuidando sus casas, y luego las niñas son quienes van en búsqueda de esta agua, y quienes son casadas de forma muy temprana, con las consecuentes salvaciones de sus órganos y un montón de cuestiones que están allí en velo y que parece que hay una gran porción de la población mundial que desoye. Estamos teniendo una situación muy crítica con las sequías. ¿Qué te llevas de esa ronda que tuvo lugar, de esa mesa que tuvo lugar el 14? Bueno, el Día de Género fue un día de gran importancia política en la vida de la COP. En primer lugar, por la importancia que le dio la presidencia a ese Día de Género, fue la primera vez que el presidente de la COP fue a estar a la cabeza del panel de alto nivel, y además por la calidad y la cantidad de representantes de todos los estamentos que se reunieron en ese Día de Género. Fue realmente, para mí personalmente, fue una experiencia inolvidable. Principalmente lo que yo rescato de ese día es la claridad de las propuestas, de las declaraciones. Veíamos a ministras de la cooperación internacional de Egipto y ministros tanto de agricultura y economía como de oil and gas de países africanos, todas estas mujeres con una declaración muy clara, una declaración muy fuerte de cuáles son las necesidades. Todas las representantes fueron a plantear las necesidades de las mujeres. En este caso, obviamente con foco en las mujeres africanas, porque esta fue llamada la COP de África, ¿verdad? Pero en lo que el mensaje con el que me movilizó más a mí personalmente es el mensaje de una presidente de una red de ONGs que exigía que los fondos de la cooperación internacional y de la ayuda de Naciones Unidas por cuestiones de género fueran entregadas directamente a las organizaciones de mujeres, que no hubiera intermediarios, ¿sí? Y ahí dio en el clavo de uno de las barreras que tenemos, tanto para los temas de género como para los temas de agua y de desarrollo sustentable en general. Tenemos que asegurar que esos fondos millonarios, cuando lleguen, sean asignados con un criterio de justicia climática, que no haya organizaciones intermediarias que obtengan parte de esos fondos, sino que vayan principalmente a los beneficiarios. Ese fue un tema muy, muy importante. El otro tema de gran destaque en los paneles de alto nivel es que se necesita una mejora de las capacidades. Y esa palabra, educación, repicó en toda la COP, en todos los temas. Eso es algo muy importante, tanto en paneles del sector público como del sector privado. Mejora de capacidades, es decir, asistencia técnica y asistencia financiera. Así que con ese mensaje tan fuerte de las mujeres africanas, conocemos nuestras necesidades y queremos la asistencia en forma directa y queremos definir nosotros los temas en los cuales
esa asistencia sea asignada, ¿no? Ese, personalmente yo me quedé con ese mensaje que me parece muy atinado, no solamente para los temas de género, sino para todos los otros aspectos de necesidades básicas insatisfechas. Tenemos aquí en nuestro país también algunos programas en los cuales sabemos que solo el 3% de esos programas, de los fondos de los programas, llegan a los beneficiarios. Y esas son situaciones en las que ya hay una cuestión de justicia, ¿verdad? Así que tenemos que trabajar todos con los ojos bien abiertos para resolver esa situación. Gracias, claro, clarísimo es lo que está pasando y pasa no solo en las cuestiones por ahí de los fondos asignados, como dijiste, para las cuestiones de género, sino también pasa para los fondos asignados en general. La situación que se pone de resalto en el sistema, en la gestión de las empresas y en la propuesta de llevar estos programas adelante es, bueno, pero el financiamiento, ¿dónde está el financiamiento? El financiamiento existe, está, no es asequible o no se baja, no se da a conocer de forma ajustada para que podamos todos ser captadores del mismo. Y tampoco, y muchas veces lo que pasa es la burocracia para llegar a esa situación de financiamiento. Entonces creo que este tipo de espacios son promotores y puertas, canales abiertos a todos los que nos están escuchando, como para saber, primero, que existen y segundo, que es posible. Y obviamente la desburocratización, bueno, irá de la mano en la medida de que más personas, más empresas, más pymes, emprendedores vayan siendo captadores de estos fondos. Tengo acá una pregunta que me encantó, la carta abierta que firmaron los dirigentes líderes de la COP27, esta alianza de consejeros delegados sobre el clima. Ya habíamos tenido en Glasgow una sorpresa con lo que habían la incidencia de su participación, ¿no? Habíamos hablado siempre de que esto iba de la mano de los gobiernos y de repente aparecían todos estos CEOs de empresas internacionales a tener un papel preponderante, a cambiar un poquito las reglas del juego, personalmente creo que para bien, y a ser propositores, ¿no?, de este cambio, como generadores. ¿Qué tenés para decir de esa carta que llevaron y que leyeron, esa carta abierta que presentaron en la COP? ¿Cómo la ves? Sí, si vos te referís a la carta de Women Business, nosotros como Carbon Group somos signatarios de esa carta. Somos signatarios de esa carta y esa declaración fue y acá les cuento también parte de la génesis y de su importancia, porque ¿qué estaba sucediendo? Por manejos espurios de la asignación de credenciales, había muchos representantes del sector de oil and gas que aparecían en las negociaciones como representantes de gobiernos, ¿bien? Y estaban torciendo el punto para neutralizar o para diluir el límite de 1,5 grados como temperatura máxima y como, digamos, el gran logro del Acuerdo de París. Ante esa situación, tanto las organizaciones empresarias, con esta movida de Women Business, que inmediatamente todas las organizaciones, las empresas que estábamos en la COP, fuimos signatarias de inmediato. Fue una movida que en un día ya se completó, así que fue realmente muy, muy justa y muy, muy rápida la reacción. Así como nosotros, los empresarios y empresarias, las organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes, inmediatamente neutralizamos con una gran presión política a la presidencia para que no hubiera ninguna dilución del compromiso del grado de 1,5 grados, y eso se logró. Así que yo coincido contigo en que en esta cumbre las empresas tuvieron un rol, el sector privado un rol preponderante, y ese rol preponderante también fue superador, porque lo que se vio es que se trabajaba en contexto con los competidores,
con la cadena de valor, es decir, todos en un diálogo muy constructivo y superador de estas diferencias que impedían que nosotros fuéramos todos juntos a reclamar por un tema tan importante, ¿no? Así que sí, el sector privado, esta fue una COP del sector privado también, así como Glasgow lo fue. Y yo creo que esta tendencia, esa dinámica debe continuar, porque el cambio climático la acción climática es para todos y todos somos corresponsables y somos también, obviamente, no solamente con nuestra misma generación, sino también por una solidaridad intergeneracional, ¿verdad? Así que no podría coincidir más con tu apreciación y también quisiera destacar que en esta COP una cosa muy interesante con respecto a la participación del sector privado es que dieron un paso adelante algunos sectores que todavía no estaban a bordo, como por ejemplo el comercio marítimo, la aviación, que los dos sectores ya presentaron iniciativas sumamente interesantes. También el sector del negocio asegurador, que está planteando una campaña en la que 3.000 empresas aseguradoras, que son el 40% del mercado, están integrando esta campaña que obviamente va a avanzar hacia la COP28, ¿verdad? Y obviamente lo que ya hacía el rubro de finanzas, las dos entidades de cúpula de la COP26 con los compromisos climáticos del sector financiero, continuó realmente hablando fuerte y claro, diciendo, sí, los bancos y las entidades financieras tenemos un compromiso de bajar nuestras emisiones y ayudar a financiar toda la transición hacia la sustentabilidad climática, ¿no? Así que esa es mi visión del rol del sector privado. Y obviamente el rol preponderante del sector agrícola que en el mundo, no solamente en nuestra América Latina, sino en todo el mundo, tiene un rol tan preponderante vinculado a la seguridad alimentaria y a la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, el sector agrícola, de negocios agrícolas, tanto agricultura, ganadería y sector forestal de soluciones basadas en la naturaleza, han pasado de ser receptores de una agenda negativa, es decir, recibir reclamos o acusaciones, a ser parte de la agenda positiva. El campo es parte de la solución. Y ustedes son una muestra muy clara de esto que estoy diciendo, con el liderazgo de iniciar una acción climática en sus establecimientos de agricultura y ganadería, medir sus emisiones y dar los pasos necesarios para ingresar al mercado de carbono con la aceptación y la realización de las mejores prácticas para reducir las emisiones y captar carbono, ¿sí? Así que chapó a todos nuestros productores agrícolas que sin pausa van subiéndose a bordo, ¿no? Eso es algo que tenemos que destacar. No todos son pálidas, tenemos que destacar lo que es positivo también, ¿no? Yo creo que la hoja de ruta trazada por el sector agrícola es muy importante, primero para entender las tensiones que había entre las diferentes cuestiones que se superponían, ¿no? La biodiversidad, el cuidado del suelo, la seguridad alimentaria, las prácticas ganaderas, la siembra de determinados cultivos que muchas veces son estigmatizados, y traía aparejada la deforestación y los diferentes compromisos asumidos, uno de ellos de Brasil. ¿Qué tenés para agregar en relación a este compromiso asumido por Brasil?
En la COP, Lula fue recibido como un rockstar. Fue algo realmente muy interesante, ¿sí? Y sobre todo, la promesa que hizo Lula de obtener millones de toneladas de bonos de carbono, protegiendo la masa amazónica, realmente fue impactante. Y este compromiso, este liderazgo político, hay que destacarlo porque también pone a nuestra región en un papel muy importante como generador de iniciativas, así como la iniciativa del Perú, la Argentina eh, con sus medidas y plan de adaptación al 2030. Tenemos que y también la creación del mercado de carbono en México. Yo creo que tenemos que ir identificando en nuestra región esos puntos de luz y hacer un seguimiento muy cuidadoso de su progreso. Por eso ahora una de las estrategias que creo que hay un consenso entre todos los que trabajamos en este tema es que el seguimiento no puede ser anual. El seguimiento de todas No. estas iniciativas que hemos hablado, de las que hemos hablado, los principios y directivas y directrices del carbono azul, las soluciones basadas en la naturaleza de la presidencia de la COP con la Unión Internacional con la Naturaleza, es decir, todos y cada una de estas iniciativas, el tema de las ciudades que se refrigeran con la naturaleza, en la alianza de energía eólica marina, es decir, todas estas iniciativas que son tan, no solamente expectables, sino que son tan necesarias, no pueden tener un seguimiento anual. Tenemos que tener, por lo menos los especialistas lo pensamos así, un seguimiento mucho más preciso y mucho más acotado en el tiempo para identificar los desvíos y tomar rápidamente no solamente las acciones correctivas, sino, como vos mencionabas muy bien, usar toda la cuestión de los avances tecnológicos para llegar rápidamente a los resultados que esperamos. Bueno, Y también hay una serie claro, de oportunidades, ¿verdad? Y en todas y en cada una Argentina tiene mucho para aportar en los combustibles de aviación sostenible, eh, la generación a través de elementos de nuestra biomasa, de estos biocombustibles. Es decir, en todos y cada uno de estas iniciativas, nosotros vemos en espejo actividades que podemos hacer en nuestra patria querida. bueno, hablando de nuestra patria querida y el plan, ahí trataba de meter ahí un comentario del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático. Una de las críticas que salió directamente de parte de los sectores ambientalistas de diferentes ONG y asociaciones de defensa climática en Argentina fue precisamente eso. Digamos, tenemos una planificación en 400 hojas que hacen la propuesta de 250 medidas, pero no se dicen cómo se van a hacer, no se dice cómo se van a controlar, no se dicen cómo se estimó la necesidad de 185.000 millones para poder llevarlo adelante. Entonces, eso que ya genera inseguridad, que es algo de lo que lo que vinimos viendo en la COP, que fue lo que generó inseguridad, de que no bajan los recursos, que se promete dinero que no llega, y después que cuando llega, para quién llega y cómo llega, todos estos mecanismos que, bueno, habrá que aceitarlos, habrá que ser propositivos y habrá que ser bien asertivos, ¿no? En esas propuestas de cómo bajar estos procesos. Es algo que a nivel local lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo. Teníamos una propuesta de bajar nuestras emisiones, bueno, no fue lo que hemos logrado, ahora hemos redoblado esa apuesta. ¿Cómo ves a la Argentina ahora ya más a nivel local? ¿Cómo ves esta posibilidad de cambio real de caras, vamos a sesgarlo en el 2030 y después al 2050, ¿no? Porque si no realizamos el primer propósito que llegar al 2030 con lo propuesto, al 2050 no vamos a llegar. Claro. Hablemos, cada uno de nosotros tiene que hablar de lo que conoce,
Nosotros trabajamos en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y el potencial que tiene nuestro país para que esas soluciones basadas en la naturaleza se plasmen en proyectos que tengan reducción, que bien planificadas tengan sus reducciones monitoreadas, validadas y verificadas, es un hecho, no es una entelequia o solo un documento de proyecto. Se está llevando adelante y hay múltiples actores públicos y privados que están dando esos pasos adelante. Yo coincido contigo en que es muy importante en toda actuación de política pública que la credibilidad esté basada en la participación. Yo creo que en la mesa ampliada de cambio climático que el gobierno periódicamente invita a instituciones a participar, tenemos que estar todos, nosotros estamos, y todas las propuestas tenemos que hacerlas en el marco de esa mesa, ¿sí? Yo creo que ha llegado la hora de colaborar con propuestas, y esas propuestas tienen que, la contracara de la propuesta es el control. Y ese control de todas las instituciones que trabajamos en estos temas tiene que ser clave, porque si nosotros mismos proponemos una intervención, tenemos que poner el esfuerzo también en controlar luego qué sucedió con ese plan. Con esto quisiera dar respuesta a lo que vos indicás de que no hay monitoreo. Bueno, el monitoreo tenemos que ayudarlo o accionar las instituciones de las que esas intervenciones formamos parte, ¿verdad? Pero sí, yo estoy de acuerdo con que hay mucho para hacer. La planificación gubernamental tiene que estar respaldada por las necesidades y por el escrutinio de toda la sociedad, ¿sí? Tenemos un cuerpo académico en la Argentina excelente, variado en todas nuestras provincias, sectores y subsectores, muchísimos expertos. Creo que todos tenemos que dar ese paso adelante y ponernos a trabajar en ese monitoreo. ¿Cuánto cuestan esas acciones climáticas de la planificación? ¿Son correctos esos valores? ¿Cómo llegamos a esas metas? ¿Son correctas esas formas, esos planes de actividades? Es decir, tenemos que ir ahí a trabajar todos a ese detalle, ¿no? Carmen, entonces, si podemos poner esta charla para ir redondeando los conceptos vertidos muchísimo, sos como un libro andante, así que creo que están todos más que felices de haberte escuchado durante estos casi 40 minutos. ¿Cómo podemos traducir a el sector agropecuario argentino? ¿Cómo pueden ser potenciadores y actores principales de este cambio? Yo quisiera traer solamente a la mesa como un tema a trabajar y invitarte a que hagamos otro webinar sobre este punto, invitando a los colegas que saben muchísimo más que... Carmen, ¿o soy yo? Bueno, la perdimos a Carmen. No sé si es Carmen o soy yo. Si alguien me puede avisar si estamos en vivo. Carmen se congeló. Gracias, Josie. Bueno, lamentablemente se congeló justo cuando estamos pidiendo algunas definiciones para el sector. Bueno, como ella ya adelantó, nosotros estamos midiendo la huella de carbono de Fideicomiso Gestionar 1 con ellos, con Carbon Group, que son nuestros partners. Gracias, me van respondiendo. Así que parte de lo que estamos haciendo tiene que ver con esto, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente.
ser captadores de carbono. En esta medición de huella de carbono que buscamos ser generadores de buenas prácticas y contribuir a que estos objetivos que se han fijado en esta agenda, ya en la COP21 en París en el 2015, lleguen a buen puerto, ¿no? De caras a el 2030, Argentina tiene que bajar más o menos un 40% de sus emisiones, 45% a nivel global se tienen que bajar las emisiones de los gases de efecto invernadero, y Net Zero, que es lo que se espera para el 2050. Dentro de Latinoamérica somos un país que tiene gran capacidad y que todavía nos falta seguir, por ahí estamos dando baby steps, tendríamos que ir un poquito más adelante, por ahí emular un poco la programática que está teniendo Colombia en esta materia, así que bueno, los invitamos a todos los que estén interesados a consultarnos también en esto, que esperamos que sea un servicio que podamos darles de caras a que es un servicio que nos genera satisfacción a nosotros darlo, porque cumple un doble objetivo, que más allá de lo que sea como servicio, cumple con un objetivo que es que nosotros nos sentimos a gusto sabiendo que podemos ser generadores de un cambio que va a redundar a favor de toda la comunidad mundial. Así que lamento que se haya desconectado Carmen, había ahí algunas cositas más con las que la quería bombardear, pero bueno, gracias por estar ahí, muchas gracias a todos. Bueno, lamento los que se están reuniendo recién ahora, estamos cerrando este vivo, va a quedar grabado. Muchas gracias. A ver, Carmen, si está para despedirse. A ver. Bueno, gracias a todos por estar. Carmen, estaba zafando de la última pregunta, pero bueno, muchas gracias. Para mí, ¿Se cortó? sí, para mí es un honor, realmente, qué satisfacción poder iniciar estas conversaciones. Y este es un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, de todos los que estamos interesados en nuestro querido sector agrícola, y también que tenemos esperanza en un mundo más próspero para nuestros hijos, para nuestros nietos, y, ¿por qué no?, también para todos nosotros. Totalmente, totalmente. Yo creo que más allá de las desavenencias con las que comenzó la COP27, también hay un poquito de sesgo de esto de lo que es verdaderamente realizable. Y yo me quedo con esa carta y con el comentario del director general de IKEA Retails. Una de las cosas que dice, no hay que esperar legislaciones para poder ser generadores de este cambio, hay que ponerse a hacer. Y es verdad, el cambio comienza desde uno, no podemos seguir esperando o echándole por ahí la responsabilidad a los gobiernos, a los estados, de si hacen o no hacen. Cada acción y ese cúmulo de acciones va generando esa conciencia futuro, lo vemos en las generaciones. Bueno, este año tuvimos la participación de los jóvenes, a los cuales se les empezó a dar una voz y se les empezó a dar una participación en la COP, lo cual lo celebro muchísimo, porque obviamente las diferencias generacionales se ven, y se ven en conceptos, se ven en formas de filosofía de vida completamente distintas y que hay que sumar. Así que, nada, Carmen, seguimos andando este camino que empezamos hace un tiempo juntos, muy contentos de trabajar con ustedes y muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, Carbon Group está a disposición de todos los que quieran hacer la transición a la economía baja en carbono. Estaremos más que contentos de colaborar. Estamos para colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, nos seguimos viendo. Hasta luego. Adiós.